Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera masterclass de Academia Kanban. Bueno, en esta ocasión nos ha sido un poco complicado encontrar un tema que traeros a esta masterclass, ya que bueno, pues empieza el verano, damos al botón de pausa y sabéis que nos gusta elegir temas pues, que sean de aplicación directa e inmediata en vuestro día a día. Por eso pensamos, bueno, ¿qué es lo que hacemos en verano? En verano viajamos y habitualmente lo hacemos en nuestros vehículos con una gran cantidad de sistemas de ayuda a la conducción. Y esto, bueno, pues unido a que la DGT ahora mismo tiene como una de sus líneas de actuación el promover el uso de estos sistemas de ayuda a la conducción, pues pensamos que desde Academia Kanban estaría fenomenal unirnos a esta iniciativa y bueno, pues desde el punto de vista del conocimiento aportar algo más. Y por eso, pues hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio Serena. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado. Especialista en formación vial de la Dirección General de Tráfico, que nos va a dar algunos pequeños apuntes, ¿verdad?, sobre estos sistemas de ayuda. Así que, nada, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar con vosotros y agradezco a Academia Kanban el que haya contado con nosotros, con la DGT y conmigo personalmente, para participar en este proyecto que creo que es interesante y que puede aclarar bastantes cuestiones que a lo mejor no tenemos muy claras a la hora de manejar estos conceptos de los ADAS, de conducción autónoma, en fin, está todo ahí un poco en una especie de burbuja. Todos oímos hablar de cosas, pero muchas veces nos falta precisamente el puntualizar y el tener una idea un poco más concreta de lo que tenemos entre manos. Yo llevo muchos años en la Dirección General de Tráfico, desde 1986, y siempre he estado desempeñando puestos de trabajo relacionados con la formación y la seguridad vial. Entonces, bueno, este granito de arena que voy a aportar, tomarlo pues como una colaboración y espero que os sea de utilidad. Como veis en el título, vamos a hablar y ha dicho Elisa, vamos a hablar de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, más conocidos como ADAS. Hemos preparado una pequeña presentación y luego pues al final veremos una serie de vídeos con los sistemas más significativos. Así que sin más vamos a comenzar un poco a entrar en materia. Bien, como veis aquí en el tema de la introducción, a mí me gusta siempre hacer una pequeña introducción histórica. He puesto ADAS, del autopilot a nuestros días. Bueno, pues el autopilot fue una patente de un ingeniero estadounidense, allá por el año 1945, que se le ocurrió inventar pues, el primer control, digamos, adaptativo de velocidad. Era una cosa muy rudimentaria, se aceleraba, se pulsaba un botón y aquel vehículo era capaz de mantener esa velocidad que se había programado. De hecho, hubo un modelo, el Chrysler Imperial de 1958, que ya lo siguió utilizando, y Chrysler siguió utilizando prácticamente este mismo sistema hasta bien entrados los 80 en un modelo que era el Chrysler 150, creo recordar. Bien, sirviendo esto de introducción un poco, lo que sí que es un hecho es que la tecnología del automóvil se ha dirigido en buena medida a facilitar, a simplificar las tareas de conducción, desde los inicios hasta el día de hoy. Y precisamente en los últimos 10 años se ha visto un incremento de la incorporación de nuevos sistemas de ayuda y asistencia a la conducción, que hace 20 o 30 años era impensable. Hemos pasado de ese rudimentario autopilot, como hemos dicho al principio, a utilizar unos microprocesadores con altísimas velocidades de procesamiento, hablamos de realidad virtual, hablamos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Digitalización, conectividad, todos esos conceptos, toda esa tecnología se ha ido incorporando paulatinamente y, como digo, en los últimos 10-12 años ha sido espectacular. ¿De acuerdo?
¿Qué ocurre? Que muchas veces nos falta información y, sobre todo, al consumidor, a la persona que adquiere un vehículo, pues todo aquello se le convierte casi en un problema, por decirlo de alguna manera. Hay un exceso de información y luego es complicado gestionarlo si no se tienen unos conocimientos previos. Y de lo que se trata un poco es de dar unas pautas, sobre todo a la gente que se dedica a la automoción, comerciales, etcétera, para que insistan en formar, al menos someramente, a estas personas que van a adquirir vehículos dotados de estas tecnologías. No sé, en la navegación aérea, por ejemplo, es muy fácil asimilar la utilidad de estos dispositivos. Si a nosotros nos propusieran viajar desde nuestro punto de residencia a cualquier capital europea y nos dieran a elegir entre un avión de hace 50 o 60 años y uno con las últimas tecnologías incorporadas, creo que nadie dudaría en elegir el más moderno. Pues con la automoción ocurre algo que es un poco más distinto a esto. Cuesta un poco asimilar que esa tecnología está hecha precisamente para simplificar, para que nuestro viaje sea más cómodo y, sobre todo, mucho más seguro. El margen de error entre un hombre y una máquina es indiscutible. El ser humano, su margen de error, comparado con un artefacto, aunque esté diseñado por él mismo, siempre va a salir perdiendo. Entonces debemos ser conscientes de ello. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir un poco viendo los objetivos de esta presentación, de esta intervención, y en principio vamos sobre todo a aclarar unos conceptos clave. Después hablaremos de siniestralidad y hadas, porque evidentemente la relación con la seguridad es fundamental. Vamos a hablar también muy someramente del marco normativo en el que nos estamos moviendo ahora y también hablaremos de unas líneas de actuación sobre formación, información y divulgación de estos sistemas. Por último, vamos a ver unos vídeos. Estos vídeos han sido elaborados en principio por la DGT para precisamente dar difusión a estos sistemas y se ha contado con la colaboración, entre otros, de Gambam y otras instituciones involucradas en el mundo de la automoción. En fin, ya os digo que es una de las líneas de actuación y afortunadamente pues ha sido muy bien recibido y la prueba la tenemos en que hoy nos estamos dedicando precisamente a hablar de este tema. Bien, y por último, pues si nos da tiempo, haremos unas pequeñas conclusiones a modo de resumen de todo lo que hemos ido viendo. Bien, dentro de los conceptos clave interesa en principio pues hablar de lo que es un vehículo autónomo. Una pequeña definición pues sería que es todo vehículo con capacidad motriz equipado con una tecnología que le va a permitir su manejo o conducción sin precisar de la intervención activa del ser humano, ¿de acuerdo? Va a ser capaz de desplazarse por sí solo en un itinerario sin necesidad de la presencia siquiera de un conductor, ¿de acuerdo? Bien. En términos de la Sociedad de Ingenieros de Automoción, SAE, un vehículo autónomo debe ser capaz de realizar una serie de tareas que vemos ahí en esa diapositiva que tenéis. El control del movimiento lateral mediante la dirección, el control del movimiento longitudinal mediante la aceleración y la deceleración, es decir, acelerador, freno, el monitoreo, esto es muy importante, detectando el entorno, reconociendo y clasificando objetos y, lo que es más importante todavía, eventos. Situaciones que van surgiendo durante ese desplazamiento. También tiene que ser capaz de preparar la respuesta adecuada, es decir, va a analizar ese entorno
con el que va a estar comunicado y va a preparar esa respuesta y, por último, va a ejecutar esa respuesta. Es algo parecido a la que hacemos nosotros, las personas, es algo muy parecido, pero sí que el margen de error y la capacidad, la velocidad de respuesta va a ser mucho mayor, por supuesto. Bien, aquí os hemos preparado una tabla con los niveles, según la norma SAE que hemos comentado, los niveles de conducción autónoma. Sabéis que hay 6 posibles niveles, desde el 0 hasta el 5. Bien, el nivel 0 sería, pues, por decir algo, ¿no?, un SEAT 600 de hace 70 años. El conductor es el responsable, es quien va a tener que manejar todos los mandos de ese vehículo y va a tener que resolver todas las situaciones que se le vayan presentando. Y el nivel 5 sería ya un vehículo totalmente automatizado, en el que el ser humano ya no tendría intervención. Dentro de esos 2 posibles extremos, pues hay distintos niveles de automatización y hoy por hoy nuestra situación actual pues es que nos encontramos entre un nivel 2, nivel 3. Ahí tenemos unas cifras, unas estadísticas de la situación actual del mercado en vehículos nuevos. Según la patronal, pues aproximadamente un 62% de los turismos del mercado disponen de sistemas ADAS, de los cuales un 23% de la oferta ya vienen preparados para ejecutar un nivel de autonomía 3, aunque no está activada porque hoy por hoy la normativa no lo permite. Y en total, en términos generales, el 27% de todos los modelos totales disponen de funciones tecnológicamente preparadas para ese nivel 3. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Seguimos con estos conceptos claves y, claro, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene la conducción autónoma, la automatización? Pues la primera y más importante, por supuesto, van a ser la disminución drástica, evidente, de la siniestralidad. Vamos a tener menos accidentes. Ya lo hemos dicho al principio, la capacidad de respuesta, de reacción de una máquina respecto a la de un ser humano es infinitamente superior. Es más rápida, normalmente se va a equivocar menos y, lógicamente, va a tener una repercusión en la siniestralidad, en la producción de accidentes. También vamos a tener la ventaja de poder universalizar esa movilidad. Esas personas que hoy por hoy, a lo mejor, que tienen alguna cierta limitación física de algún tipo, ven coartada su posibilidad de acceso a una movilidad individual, pues van a poder optar. Evidentemente, si estamos hablando ya de una menor intervención, incluso una nula intervención de la persona a la hora de circular con un vehículo, pues evidentemente el factor humano, las condiciones psicofísicas de una persona, pues ya no van a contar tanto como ahora. Los vehículos dotados de toda esta tecnología, van a ser vehículos conectados, y esto es importantísimo en términos de reducir los atascos, aumentar la eficiencia de nuestra red viaria y, evidentemente, vamos a tener una comodidad en nuestros desplazamientos, un ahorro de tiempos importantísimo. Pensemos en flotas de distribución, logísticas, no solamente pensemos en el conductor particular que va en su vehículo. Imaginaros flotas de 50, 60, 100, 200 camiones que puedan estar conectados, dotados de un nivel de autonomía nivel 5, pues evidentemente esto va a redundar en la eficiencia y de la explotación, como digo, de las vías. Y luego un compromiso importantísimo medioambiental, de sostenibilidad, porque estos vehículos, evidentemente, además de estar dotados de la tecnología más puntera, van a ser, evidentemente, modelos cuyas motorizaciones
van a tender, lógicamente, o bien a modelos puramente eléctricos o con combustibles alternativos, sistemas de hibridación, siempre tendiendo a las cero emisiones. Hemos hablado de las ventajas, pero como no podría ser de otra manera, vamos a tener también que hablar de los inconvenientes, los pros y los contras. El primero que nos vamos a encontrar, que sí es una ventaja, claro, el ser humano no va a intervenir, hemos dicho que su margen de error va a ser infinitamente inferior, pero al no poder intervenir van a surgir situaciones y van a surgir problemas. Hemos dicho que esa tecnología, quien la va a desarrollar, quien la va a diseñar, quien la va a ejecutar va a ser el hombre, y el hombre, hoy por hoy, mientras no se demuestre lo contrario, está sometido, no es perfecto y puede cometer errores. Entonces, esas máquinas que están producidas por el hombre también llevarán su margen de error, con lo cual aparecerán problemas. También nos vamos a encontrar con cuestiones éticas. Claro, una máquina va a tener que discernir en una situación de riesgo, pues entre, a lo mejor imaginaros un vehículo autónomo que se encuentra ante la situación de atropellar o no a un peatón. Si salvo o no atropello al peatón, pues resulta que a lo mejor tengo que salirme de la carretera y hay un precipicio. Y entonces la persona que resultaría fallecida o herida sería el conductor, que precisamente es el que ha pagado el vehículo y el sistema. Entonces, esas cuestiones habrá que dilucidarlas. También hay problemas con los seguros, aunque cada vez menos. Poco a poco los hadas, de ser algo que encarecía las primas de seguro por el miedo a las reparaciones costosas, etcétera, pues poco a poco se ve que las compañías de seguro van interpretando que es todo lo contrario. Si yo voy conduciendo vehículos más seguros, me voy desplazando, pues lógicamente mi riesgo de padecer un siniestro va a disminuir, por lo tanto la aseguradora va a poderme rebajar en principio la prima de mi seguro. Pero bueno, como os digo, esto poco a poco se irá asimilando. El precio, hoy por hoy, los niveles de automatización elevados son caros, no vamos a mentir. Los vehículos que llevan altos grados de automatización, pues todos pensamos en marcas punteras, marcas premium, pero esto, como se suele decir, es pan para hoy, hambre para mañana. Se irá universalizando, se irán abaratando costes y es un problema que a medio plazo seguramente no nos plantearemos. La experiencia nos lo dice, ¿no? Si echamos la vista atrás, sistemas que eran antes carísimos, es que mi coche tiene ABS, ojo, claro, es que menudo cochazo, ¿no? Hoy por hoy es obligatorio y lo lleva desde el utilitario más humilde hasta el alta gama. Y luego, pues también, ¿qué pasará con el conductor humano? Con las pérdidas de facultades, ¿vamos a necesitar un permiso de conducir? ¿No lo vamos a necesitar? Si no lo vamos a necesitar, ¿vamos a poder conducir vehículos que no dispongan de esos dispositivos, de esa autonomía? En fin, todo esto está un poco en el aire, y veremos que con el paso del tiempo pues se irá solucionando. Bien. Una vez que ya hemos fijado el concepto de conducción autónoma, vamos a continuar y ya sí que vamos a entrar en lo que es el concepto de ADA, de Advanced Driver Assistance Systems, o sistemas de ayuda a la conducción avanzada. Llamémoslo como queramos, en definitiva son un conjunto de innovaciones tecnológicas, de soluciones que van a ir integradas en los vehículos, para mejorar nuestra seguridad. Y con ese criterio de mejorar la seguridad es con lo que a mí me gustaría que os quedaseis de toda esta presentación, de toda esta intervención mía. Vamos a hablar de seguridad y vamos a fijar ese concepto y lo vamos a trabajar en un futuro, porque es básicamente la columna vertebral de toda esta disertación. Bueno, esa seguridad
se la van a brindar estos sistemas no solamente ya a los ocupantes del vehículo, véase el conductor, véase los pasajeros, se la vamos a brindar también a otros usuarios y sobre todo a usuarios vulnerables, como pueden ser los peatones, pueden ser los ciclistas y otro tipo de usuarios que, como vemos en nuestros días, se están incorporando a nuestra movilidad, vehículos de movilidad personal, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. También nos van a mejorar la experiencia de conducción, además de la seguridad, van a mejorar la comodidad. Hemos dicho que la automatización va a disminuir seguramente las horas de permanencia al volante, entonces evidentemente nuestra experiencia al volante va a ser muchísimo más satisfactoria en estos vehículos que están dotados de toda esta tecnología. Bueno, hemos hablado también antes de pros y de contras. Bien, los ADAS tienen ciertos inconvenientes, ciertas pegas que se han ido detectando y que muchas veces el gran público pues no sabe cómo funciona. La comunicación, la armonía del humano que conduce y la máquina a veces se rompe un poco con todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que son demasiado invasivos, pero esto es lógico, en un principio nos va a costar acostumbrarnos, es normal, pero como hemos dicho al principio, hay que pensar en términos de seguridad. Se hizo una encuesta a unos 35.000 conductores y de esos 35.000 conductores, pues muchos, una parte importante, pues decía que efectivamente que eran sistemas muy invasivos y que los acababan desconectando. Hay una especie de ranking de este tipo de dispositivos y los que en principio más se desconectaban era el control de crucero adaptativo, porque se decía que se perdía cierto control del vehículo, luego también el asistente de mantenimiento de carril, porque decían que había que forcejear con el volante, y entonces eso producía pues una sensación también de pérdida de control y un cierto agotamiento, y así sucesivamente en una serie de dispositivos. Y también estaba la parte que opinaba lo contrario, y es algo paradójico, porque si bien hay hadas que se tienden a desconectar, precisamente coinciden con los que luego son más demandados, o sea que estamos en un punto un poco complicado de poder interpretar cuál es el punto, digamos, medio, el punto de equilibrio sobre la utilidad de estos dispositivos. Pues volvemos otra vez a lo mismo, vamos a hablar en términos de seguridad. En el momento que yo, por llevar un dispositivo activado, voy a evitar un siniestro, un accidente, evidentemente cualquier inconveniente creo que queda soslayado. Bien, como os decía, los que más desconectamos, ahí tenemos unos porcentajes, el control de crucero adaptativo, pues como veis, en un 30%, el sistema de mantenimiento de carril, por lo que hemos dicho anteriormente, porque había una especie de forcejeo con ese volante, el de atención a la somnolencia, se le acusaba de que daba muchas falsas alarmas. Sí que es verdad que es un sistema que a veces es muy intrusivo y además poco a poco se va perfeccionando, y lo que ocurre es que interpreta nuestros movimientos erráticos, la presión en el volante, etcétera, y sí que puede producir a veces avisos de pérdida de atención, de somnolencia, que no son tales. Había también cierta reticencia a los asistentes de colisión, porque dicen, bueno, es que esto, en el momento que detecta un más mínimo obstáculo, incluso en días en que hay niebla o lluvia, etcétera, pues también puede llegar a inducir a error.
Entonces, bueno, pues como veis ahí en la diapositiva, el monitor de ángulo muerto, la cámara de marcha atrás, que precisamente estos últimos luego son de los más demandados y de los que más utiliza el conductor habitual. La cámara de marcha atrás creo que poco a poco se ha ido incorporando y en los vehículos nuevos prácticamente todos nos estamos acostumbrando a utilizarla y es un dispositivo que incrementa enormemente la seguridad. Circular marcha atrás con un vehículo siempre conlleva un riesgo importante. Bueno, pues con la cámara de marcha atrás, que además va a incorporar radares, va a incorporar sensores, pues muchísimo mejor. Bueno, como os decía, las razones son que son molestos, hay pitidos, hay señales, y otros decían es que me llegan incluso a distraer. Esta era una queja también muy asociada a los volantes multifunción. Los volantes multifunción van provistos de una serie de botones, van provistos de unos iconos que no todo el mundo conoce, y entonces es que me fijo en el volante y resulta que pierdo la vista de la carretera. Bien, pues entonces tendremos que entrenarnos, tendremos que formarnos y tendremos que acostumbrarnos a utilizar, porque esto ya no tiene vuelta atrás, vamos a tener que utilizar estos sistemas sí o sí. Bien, vamos a continuar. En definitiva, los ADAS, como decimos, deben de servir al conductor para conducir de una forma más segura y no deben ser percibidos como algo intrusivo, algo que va a coartar nuestra libertad de conducir ni de dominar nuestro vehículo. Es todo lo contrario. Por lo tanto, lo recomendable es que si nuestro vehículo va provisto de una serie de dispositivos que, insisto, van a redundar en nuestra seguridad, por favor, no los vamos a desconectar, vamos a utilizarlos. Eso sí, vamos a acostumbrarnos, vamos a ir aprendiendo y vamos a formarnos para que ese uso no suponga un inconveniente en vez de una ventaja. Como os decía, al principio, ADAS y siniestralidad van lógicamente de la mano. A medida que vamos incorporando tecnología de sistemas de ayuda a la conducción, está comprobado, está demostrado que la siniestralidad va a bajar. Os presento aquí el balance de accidentes de la Dirección General de Tráfico del año 2022, pues no hubo nada más y nada menos que 1.042 accidentes, con 1.145 fallecidos y 4.008 heridos graves. Pues bien, la intervención o la inclusión de sistemas de ayuda a la conducción, evidentemente, va a poder reducir drásticamente estas cifras. Por tipología de accidente, fijaros que el 42% de los fallecidos sufrieron salidas de vía. Esto no suena, ¿verdad? Salidas de vía, quizá distracciones, quizá excesos de velocidad. Vamos a pensar en que ADAS, sistemas de ayuda, nos pueden evitar precisamente incurrir en este tipo de siniestros, de situaciones. Bien, las distracciones al volante son la causa fundamental. El error humano está en el 90% de los accidentes. Estamos hablando de que vamos a ir poco a poco sustituyendo ese error humano por el hipotético error que puede producir un dispositivo, una máquina. Creo que vamos por el buen camino. Bien, seguimos un poco dando datos. Según el Parlamento Europeo, el uso de las ADAS podría evitar, como os digo ahí, 25.000 muertos y más de 140.000 accidentes y heridos graves entre 2020 y 2038, o sea, en 18 años, fijaros la cantidad de vidas que podríamos salvar. Los accidentes de tráfico, la siniestralidad vial, genera una tragedia social y una tragedia y un desembolso económico a los estados brutal.
Entonces, lógicamente, los poderes públicos están cada día más implicados en solucionar este problema que se asimila a una pandemia, y es que viendo las terribles cifras en las que nos movemos, pues efectivamente así es. Bien, según la Fundación FESVial, para la seguridad vial, los sistemas ADAS tendrían el potencial de reducir en un 40% los siniestros que sufren hoy por hoy conductores y pasajeros, y un 37% de las lesiones de gravedad y el 39% de todas las muertes. Si hablamos, recordamos ese balance que hemos presentado al principio, no es difícil hacer una regla de 3, un porcentaje, para ver en qué cifras nos estamos moviendo. Bien. Continuamos con el tema de la siniestralidad y vamos a hablar un poco de las principales ADAS involucradas en accidentes, para que veamos cómo están conectadas con lo que os he comentado anteriormente. La alerta de colisión frontal y la frenada automática de emergencia sería la primera. Recordar que las colisiones frontales tienen un porcentaje elevadísimo dentro de los accidentes de gravedad. El asistente de cruce, que bueno, podríamos hablar como tal, asistente de cruce en vías urbanas, lleva varios componentes, como es el reconocimiento de señales, el control de ángulo muerto, etcétera. Intervienen bastantes sistemas, pero bueno, queda resumido en ese asistente en cruces, que es como se denomina por alguna literatura del ramo. La alerta de cambio involuntario de carril, lo que hemos dicho antes de las distracciones, y el asistente de mantenimiento de carril. Estos son los ADAS, como digo, que según estudios recientes se ha determinado que tienen una mayor incidencia en la siniestralidad. La frenada automática de emergencia ante peatones y ciclistas, recordar también lo que hemos hablado de usuarios vulnerables, y el control de crucero adaptativo. El control de crucero adaptativo va a evitar sobre todo lo que son accidentes por alcance. Bueno, vamos a continuar con el tema de la siniestralidad. Es un estudio que se ha hecho también sobre los grupos de edad, y hay dos grupos de edad, que son los jóvenes y las personas mayores, que son, digamos, los colectivos en que estos sistemas tienen una mayor repercusión. ¿Por qué en los jóvenes? Pues muy sencillo, por su inexperiencia, porque la percepción de riesgo normalmente es menor, el joven va a confiar más en sus facultades y va, digamos, a no menospreciar, pero sí le va a costar más el valorar las ADAS, porque para él van a suponer un mayor desembolso. Todo esto va a determinar que, aunque tienen una percepción positiva, porque se han formado normalmente utilizando este tipo de sistemas, el inconveniente del precio les va a suponer pues que procuren obviarlo e irse pues a lo mejor a modelos dotados de un equipamiento de seguridad un poco más económico o un poco peor, y sobre todo pues la confianza que tienen en sus facultades, ¿no? Bien, en cuanto a las personas mayores, pues va a ser todo lo contrario. Ellos van a tener sobre todo la percepción de que los sistemas les van a ayudar en situaciones límite. ¿Por qué? Porque evidentemente sus facultades cognitivas y físicas han ido disminuyendo. Entonces, estos sistemas les van a proporcionar una asistencia y una ayuda en esas situaciones críticas de conducción. Por lo tanto, tendrán una alta aceptación, pero les va a costar
acostumbrarse, les va a costar dominar toda esta tecnología que muchas veces para ellos les viene un poco de golpe, con muchísima información, y esto pues lógicamente va a necesitar de una serie de medidas, de ayudas para que estas personas no tengan esa dificultad de acceso y de utilización de estos sistemas. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido por lo que es el marco normativo. Bien, los ADAS vienen regulados desde los primeros, el ABS, el airbag, que serían ADAS tanto activos como pasivos, desde hace muchísimos años. Ya hay reglamentos y normas que entraron a regular la homologación, las características, etcétera, las condiciones de utilización. Pero la última modificación, la última norma a la que debemos hacer referencia es el Reglamento de Seguridad de 2019, el 2144 del Parlamento y de la Comisión Europea. En ella recoge una serie de requisitos de seguridad, se centra en la homologación de tipo de los vehículos, en qué condiciones deben cumplir, pero sobre todo, como os digo, encaminados a unos parámetros de seguridad y de eficacia medioambiental. Es importante tener claro que se establecen dos tipos de fechas, uno para la implantación y homologación de estos sistemas, de vehículos dotados de estos sistemas, y luego otras fechas posterior para prohibir ya lo que es las matriculaciones de ciertos vehículos. Los vehículos nuevos matriculados a partir de julio de 2022 y vehículos homologados a partir de julio de 2022 y matriculados desde julio de 2024. Van a ser esas dos fechas siempre en las que se va a manejar este reglamento. Se van a denegar nuevas homologaciones que no cumplan con esas primeras fechas, y luego posteriormente se irán denegando las matriculaciones de vehículos que no vayan provistos de los sistemas obligatorios, que son 8 sistemas, que obligatoriamente tendrán que llevar prácticamente la totalidad de los vehículos. Hay sistemas que ya vienen de largo, como los detectores de cinturones de seguridad, etcétera, pero otros sí que son una innovación, una aportación novedosa, digamos, como la ayuda de mantenimiento de carril, etcétera. Bien, las ideas fuerza de esta norma, pues evidentemente es la evolución de la seguridad en los vehículos. Ha contribuido y está demostradísimo que contribuye a la disminución de los accidentes. Hay que dar un paso más en favor de esos usuarios vulnerables de los que hemos hablado. Hay que compensar el aumento, lógicamente, de los volúmenes de tráfico. Esto es una progresión geométrica. Los sistemas deben explicarse, y en eso estamos, de manera clara y fácil, y que sean accesibles para todos, para todas las personas. Personas con dificultades de aprendizaje, personas más mayores, más jóvenes, etcétera. Y todo ello tendiendo a la consecución del vehículo autónomo, ese nivel de autonomía 5. ¿Vale? Habrá que registrar también los datos de incidencias con la famosa caja negra, y eliminar exenciones como las que había, pues por ejemplo, para los utilitarios deportivos o para las furgonetas, que no se les exigía los estándares de seguridad que se exigían a otros vehículos. Bueno, pues todo eso es lo que plantea. En línea con eso, pues está la estrategia de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico, que dentro de sus líneas y estrategias de actuación, pues habla también de vehículos seguros y conectados, y coincidiendo con este reglamento, pues promover sistemas de seguridad, aumentar los equipamientos de seguridad, aumentar la seguridad, como veis, la palabra seguridad se repite. Habla también de impulsar la conectividad, minimizar las distracciones e integrar de manera segura las nuevas tecnologías en los vehículos, y en eso estamos. A raíz de eso, pues efectivamente se han publicado estos 12 vídeos divulgativos en colaboración con Gamban, entre otras entidades del sector,
y esperamos que sean de utilidad. Vamos a dejar aquí el código QR para que lo podáis escanear y podáis verlos con tranquilidad en vuestros portátiles, en vuestros dispositivos, cuando queráis. Bueno, tenéis también el enlace a vuestra disposición. Bien, pues nada, ya sin más vamos a ir rapidito viendo estos vídeos. Os haré algún pequeño comentario, sobre todo hablaremos un poco de su impacto en la siniestralidad, que es algo importante, y si podemos pues también de la disponibilidad y algún otro apunte más que os puedo proporcionar. Entonces, en principio, pues vamos a ver el primero de los vídeos, que es el DDR, que es el asistente que nos va a ayudar a mantener la atención. Vamos a ver un vídeo ilustrativo. Primero os digo cómo van un poco, hay una infografía y después pues un ejemplo real de cómo funciona ese sistema. Entonces, sin más, Laura, cuando quieras puedes ponernos el vídeo del sistema. Sistema de advertencia de somnolencia y distracción, DDR. Evalúa el estado de alerta del conductor y le ayuda a seguir prestando atención al tráfico. Para detectar la fatiga, puede hacer uso de los siguientes componentes. Centralita de motor. Controla el tiempo de marcha y emite una alerta si supera 2 horas de uso ininterrumpido. Sensor en el volante. Analiza presión o pequeños giros introducidos por el conductor y también detecta correcciones o cambios bruscos de trayectoria. Cámara interior. Los sistemas más avanzados incorporan una cámara enfocando hacia la cara del conductor para analizar los movimientos de sus ojos y su cabeza. Cuando el sistema detecta fatiga o distracción del conductor, en base a los patrones programados, enciende una alerta en el cuadro de instrumentos con la forma de una taza humeante o un mensaje de texto indicando al conductor la conveniencia de realizar una pausa. Este sistema, cuando llevamos aproximadamente unas 2 horas de conducción, nos avisa en el cuadro de instrumentos con una taza humeante o un mensaje de texto indicando al conductor que debería parar a tomar un descanso. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muy bien, pues habéis podido ver cómo funciona este sistema de asistencia. Evita las distracciones, la somnolencia. En principio era un sistema muy básico que únicamente registraba el funcionamiento del motor, el tiempo que iba funcionando y, lógicamente, pues esto tenía una serie de limitaciones. Hoy se utilizan, como habéis visto en el vídeo, tecnología muchísimo más avanzada, cámaras, volantes capacitivos que pueden detectar la presión que ejercemos, los giros erráticos, movimientos reiterados de parpadeos, etcétera, y lógicamente pues tiene un impacto muy alto en lo que es la influencia en la siniestralidad. Este sistema, evidentemente, pues sobre todo para conductores profesionales que realizan jornadas largas, etcétera, pues tiene una utilidad importantísima. ¿De acuerdo? Los vehículos categoría M1, los vehículos nuevos en España, pues en torno a un 45% ya van equipando algún tipo de sistema DDR y en torno a un 19-20% lo lleva opcional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar y vemos el siguiente vídeo. Que sería el asistente inteligente de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quieras, pues podemos pasar a verlo, Laura.
Asistente Inteligente de Velocidad, ISA. Es un sistema que ayuda a conocer y respetar el límite de velocidad. Existen 4 métodos de información al conductor. 1. Sistema táctil, que envía un pequeño empuje a través del pedal del acelerador. 2. Mediante la gestión del motor, reduciendo su potencia. Ambos sistemas pueden ser anulados por el conductor pulsando el acelerador. 3. Aviso acústico en cascada. Primero enciende una señal luminosa y posteriormente una alerta sonora. 4. Aviso vibratorio en cascada. Después de la señal luminosa, inicia la vibración del pedal de acelerador. El ISA está formado por navegador, que muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y sistema de reconocimiento de señales, que complementa a la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad. Vamos a comprobar cómo funciona el asistente inteligente de velocidad, ISA. Podemos activarlo o desactivarlo. Si lo llevamos activado, el coche en este momento reconoce la señal de 80 y va acelerando él solo. En este caso, cuando ahora llegue a la señal de 60, ya nos la está indicando en el cuadro que nos estamos acercando y el vehículo ya poco a poco empieza a frenar. Ahora mismo detecta la señal y el vehículo automáticamente ya va a 60 él solo. Si lo lleváramos desactivado, lo único que haría el vehículo sería mostrarnos en el cuadro de instrumentos la señal de la velocidad límite de la carretera. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bien, este sistema también tiene un impacto muy alto en la siniestralidad. Al hablar de impacto muy alto, estamos en cifras en torno a que serían capaces de evitar aproximadamente un 30% de los siniestros. De ahí eso sería como mínimo, un 30% de siniestros. Y este sistema sí que va a ser obligatorio para todo tipo de vehículos que se homologuen a partir de julio de 2022 y matriculados desde julio de 2024. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y el siguiente sistema que vamos a ver es el sistema del asistente de la ayuda a la frenada de emergencia. Este asistente nos va a ser fundamental para evitar las colisiones por alcance que hemos visto antes. Después hay un sistema evolucionado que va a tener en cuenta también al resto de usuarios, que son peatones y ciclistas, y es una evolución de este. Pero el vídeo que vais a ver ahora es bastante ilustrativo de cómo funciona el asistente de la ayuda a la frenada de emergencia. Bien, cuando quieras lo podemos poner. Sistema de frenada autónoma de emergencia, AEB. Cuando nos estamos acercando demasiado rápido al coche de delante, activa alarma sonora y visual. Si el conductor no reacciona, la unidad de control activa los frenos a plena intensidad. Si el conductor frena con poca intensidad y existe riesgo de colisión inminente, automáticamente aumenta la presión de frenado al máximo. Existen sistemas AEB urbanos que actúan cuando el vehículo circula a velocidades inferiores a 50 km por hora, interurbanos, que actúan por encima de 50 km por hora. Los principales componentes del AEB son cámara frontal, radar frontal, sensores de posición del acelerador y del freno, sensor de ángulo de giro del volante, unidad de control y sistema de frenado. Este sistema detecta los vehículos que tenemos delante. Si nos acercamos rápidamente a ellos, activa alarma sonora y visual. Si el conductor sigue sin reaccionar, el sistema activa los frenos a plena intensidad de manera automática para evitar la colisión. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues este sistema, como os he dicho, el vídeo era bastante ilustrativo, colisiones por alcance, como hemos mencionado, las va a mitigar, las va a evitar.
El impacto en la seguridad va a ser muy alto, también, recordar, en torno a más del 30%. La disponibilidad en vehículos nuevos tipo M1 es un sistema que lleva ya tiempo implantado y en 2021 era aproximadamente de un 63%. M1, recordar que son los turismos de hasta 9 plazas. Un 18% lo lleva como opcional y bueno, el 19% restante, pues o bien no se desconocen los datos o no se instala o el fabricante no los ha suministrado. ¿De acuerdo? En caso de los vehículos categoría N1, que serían, para entenderos un poco, las furgonetas, camioncitos ligeros, pues solamente un 3% lo equipa de serie. Ahora un 47% aproximadamente sería opcional y es algo un poco contradictorio porque precisamente va a ser obligatorio para los vehículos M2, M3, N2 y N3, matriculados en julio del 2022, y los M1 y N1 en las nuevas homologaciones, también a partir de julio del 22. O sea que poco a poco estas cifras de utilización o de instalación de este sistema de serie van a ir incrementándose. Como os digo, el impacto en la seguridad es muy alto. Vamos a ver también un sistema evolucionado, que es el sistema AEB, con asistente para frenada de emergencia ante peatones y ciclistas. Es, como os digo, una evolución de este sistema y básicamente se apoya en el AEB urbano que se ha mencionado antes en el anterior vídeo. Así que vamos a ver, cuando quieras, Laura, podemos ver el AEB con asistencia de frenada de emergencia ante peatones y ciclistas. Sistema de frenada autónoma de emergencia con detección de peatones y ciclistas. AEB más P más C. Añade al sistema AEB la funcionalidad de detección de peatones y de ciclistas, por lo que también frena de forma automática, circulando a velocidades urbanas si detecta riesgo de colisión contra estos usuarios vulnerables. Los principales componentes son cámara frontal, radar frontal, sensores de posición del acelerador y del freno, sensor de ángulo de giro del volante, unidad de control y sistema de frenado. El funcionamiento de estos sistemas puede verse afectado por condiciones climatológicas adversas, suciedad sobre los sensores y también tienen dificultades para reconocer a peatones o ciclistas cuando visten prendas de colores con poco contraste sobre el fondo. El vehículo avisa al conductor cuando ve una alta probabilidad de colisión con otros vehículos, peatones o ciclistas. La alarma puede ser sonora, visual o con una vibración. En este caso, el vehículo sí que actúa sobre los frenos, deteniendo el vehículo antes de colisionar contra el peatón o el ciclista, en vías urbanas. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bien, pues este es otro de los sistemas que va a tener un impacto muy alto en términos de seguridad. Como habéis visto, es un poco una evolución del que hemos visto anteriormente, pero tiene en cuenta a esos usuarios vulnerables de los que venimos hablando durante toda esta presentación. A fecha de hoy no hay datos fiables sobre disponibilidad, pero sí que va a ser obligatorio, por lo menos para los vehículos categoría M1 y N1, concretamente en los homologados a partir de julio del 24 y matriculados a partir de julio de 2026, ya tendrán que venir todos provistos de este dispositivo. Continuamos entonces hacia la siguiente de las diapositivas, y es el detector de marcha atrás. Este es ya bastante más común. Va provisto de una serie de sensores, cámaras, etcétera, y será mucho más familiar, sobre todo para el gran público, porque bueno, es un sistema que ya lleva tiempo y está ya bastante implantado. No tiene tanta repercusión en lo que es términos de seguridad, sí que tiene un impacto alto, como casi todos
los hadas, pero en lo que es siniestrabilidad de gravedad, afortunadamente pues tiene menos impacto. Ya la veréis por qué. Vamos a ver, Laura, por favor, el vídeo del detector de marcha atrás. Detector de marcha atrás, REV. Es un sistema que advierte de la presencia de personas u objetos detrás del vehículo cuando se circula marcha atrás. Los sensores más utilizados son radares, ubicados en el interior del paragolpes trasero, en sus esquinas. Sensores de ultrasonidos, situados en el exterior del paragolpes, son capaces de detectar objetos muy cercanos. Cámara trasera, que permite al conductor visualizar el entorno, facilitando la conducción marcha atrás. El sistema REV no interviene activamente sobre la dirección ni sobre los frenos, solamente emite una alerta, luminosa o sonora. El sistema que sí actúa sobre los frenos, aplicándolos con plena intensidad cuando detecta riesgo de colisión o atropello inminente, es una evolución del REV, denominado RAEV, con detección de peatones. El sistema REV recibe diferentes nombres, como asistente contra colisiones traseras, alerta de tráfico trasero o sistema anticolisión trasera, entre otras. Este sistema, cuando estamos saliendo marcha atrás en un parking, avisa al conductor de la presencia de peatones u objetos pequeños detrás del vehículo. Lo hace con una señal lumínica y sonora en el cuadro de instrumentos. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de... Bien, como os he dicho, este sistema va a tener una repercusión algo menor en la siniestralidad, inferior a ese 30% que hemos estado mencionando, pero sí que va a ser obligatorio para todos los vehículos matriculados a partir de, o es obligatorio para los matriculados a partir de julio de 2022 y las homologaciones a partir de 2024 para todo tipo de vehículos. Tiene una pequeña pega que a veces, si la incorporación al tráfico que realizamos no es totalmente perpendicular, que estamos estacionados en oblicuo, pues lógicamente tiene esa cierta limitación que puede que ocurra que en alguno de los dos lados pues no detecte el posible obstáculo. Ocurre también un poco con la alerta de tráfico cruzado, que vamos a ver ahora a continuación. Y son sistemas que efectivamente tienen un impacto ya un poco menor en lo que es la seguridad. En cuanto a disponibilidad, no hay unos estudios fiables ahora mismo sobre la disponibilidad de este dispositivo. Vamos a ver ahora el siguiente vídeo, que sería la alerta de tráfico cruzado, que es también una pequeña, digamos, una evolución o algo parecido a lo que hemos visto ahora en el detector de marcha atrás. ¿De acuerdo, Laura? Pues cuando quieras podemos verlo. Alerta de tráfico cruzado trasero, RCTA. Está diseñado para actuar en maniobras de salida, marcha atrás, de estacionamientos en batería. La detección de los vehículos que se aproximan por ambos lados pueden realizarse con diferentes sensores. Radares, ubicados en el interior del paragolpes trasero o en sus esquinas, que son capaces de detectar vehículos a varias decenas de metros. Sensores de ultrasonidos, situados en el exterior del paragolpes. El sistema suele ir sincronizado con la cámara trasera. Cuando el conductor introduce la marcha atrás, ambos se activan automáticamente. El RCTA no está diseñado para detectar objetos pequeños, motocicletas, bicicletas o peatones, por lo que puede fallar en su detección, al igual que con vehículos que se le aproximen por detrás. Algunos sistemas RCTA incorporan función de frenado automático. Si detectan que el conductor no reacciona a la alerta y sigue avanzando marcha atrás, accionan con intensidad los frenos y detienen bruscamente el vehículo.
Este sistema avisa al conductor en maniobras de salida marcha atrás en estacionamientos en batería de la presencia de vehículos en ambos sentidos. El RCTA no detecta peatones ni bicicletas. Algunos sistemas RCTA, si detectan que el conductor no frena, lo hace el vehículo automáticamente frenando bruscamente para evitar el accidente. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno. Bien, bueno, pues como habéis visto, esta es una evolución del que vimos anteriormente, en el que ya el vehículo sí que interactúa y detiene ante la posibilidad de que se produzca una colisión. Ocurre lo mismo, que no hay datos porque como se suministra también en conjunto con el BSM y demás, pues no existen datos muy fiables. Sí que detecta los vehículos por los flancos aproximadamente a unos 30 metros y le ocurre lo que al anterior, que puede que no sea efectivo en incorporaciones en oblicuo, como hemos comentado antes. El impacto en la seguridad vial también en la siniestralidad es alto también. Bien, y para terminar vamos a ver uno que sí que tengo interés en que veáis, porque es uno del que hemos hablado bastante e incluso comentamos al principio que bueno, pues se tendía a veces a desconectarlo. Vamos a ver lo que es el sistema de advertencia de abandono de carril y os hacéis también a la idea de que existe una evolución de este sistema, que es el sistema de mantenimiento de carril, que ese también tiene una intervención del vehículo para devolvernos al carril. Vamos a ver el de aviso, y cuando quieras, Laura, luego ya en el tiempo que queda lo comentamos en un momento. Aviso de salida de carril, LDW. Controla la posición del vehículo en su carril y advierte al conductor si detecta que el vehículo lo abandona sin haber utilizado antes el indicador de dirección. Existen diferentes tipos de sensores para el reconocimiento de las líneas que delimitan los carriles, siendo el más utilizado la cámara de vídeo, montada detrás de la luna parabrisas. La señal de alerta suele ser acústica y visual en el panel de instrumentos. Algunos sistemas generan, además, una pequeña vibración en el volante o incluso en el asiento. Pueden darse algunas condiciones en las que el LDW deja de funcionar. Por ejemplo, cuando la cámara no detecta las líneas divisorias de carril por ausencia o mal estado de la pintura. En condiciones ambientales adversas como fuerte lluvia, nieve, radiación solar directa, reflejos o sombras que confunden al sistema de visión. Este sistema se activa a velocidades superiores a unos 60 km por hora. Si quiero cambiar de carril y no pongo el indicador de dirección, el vehículo nos avisará con una señal lumínica y sonora como que estamos abandonando el carril. Movámonos mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno. Bien, pues con este vídeo vamos a cerrar un poco lo que es la presentación. Sí que quería que lo vierais porque es un sistema que lleva ya también bastante tiempo en funcionamiento. Se reguló a través del reglamento 1EC130 y inicialmente solamente era exigible para los vehículos de las categorías M2, N2, M3 y N3, pero posteriormente el Parlamento Europeo, con la aprobación de este último reglamento, aunque no lo indica de una manera explícita, sí que deja entender que va a ser también obligatorio para el resto de vehículos. Entonces, tiene también un impacto alto y recordar que hay una evolución de este sistema que, como os he comentado al principio, va a intervenir ya sobre la dirección del vehículo, la velocidad, y nos va a hacer retornar al carril en caso de que exista peligro. Entonces, bueno, pues con esto ya damos por terminada. Recordar que hay
muchos más vídeos de este tipo que no nos ha dado tiempo a ver en el enlace que os han facilitado mis compañeras anteriormente, y que podéis hacer cualquier consulta o cualquier sugerencia a través del canal que tiene abierto Academia Gambán para atenderos. Muchísimas gracias por vuestra atención, y ya os dejo en manos de Elisa para despedirnos. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Ignacio, perdona. Sí, bueno. Bueno, la verdad que yo creo que nos has dado argumentos, nos has dado cifras, datos, información que nos tienen que servir para, no solo para que nosotros no lo desconectemos y lo utilicemos, sino para que también podamos explicárselo al cliente, y como asesores comerciales en nuestra función comercial, bueno, pues seamos prescriptores e instructores de estos sistemas. Recordar no solo estos vídeos que están colgados en el código QR y en el enlace que os hemos puesto en el chat, sino que también en Academia Gambán los itinerarios tanto de asesor comercial VN como de asesor comercial VO aparecen este módulo de seguridad que sirve pues para reforzar también todos estos conceptos. Para todos aquellos que es la primera vez que asistís, recordad que en este canal de YouTube tenemos las masterclass anteriores que hemos realizado, por si queréis verlas, y por supuesto también la web de academiagamban.es. Y bueno, pues como os podéis imaginar, cerramos por vacaciones. Nos vamos nosotros también, pero bueno, vamos a utilizar un tiempo para pensar en esa masterclass que tendremos a la vuelta y durante toda la última parte del año. Así que no me queda nada más que daros las gracias, muchísimas gracias por haber asistido, gracias Juan Ignacio, y felices vacaciones. Hasta la vuelta.